Buenas noches, alumnos. Continuando con las clases de práctica profesionalizante, en esta ocasión vamos a ver tolerancia a ajuste de piezas mecánicas desde el punto de vista de mantenimiento, viendo qué aspectos dimensionales hay que tener en cuenta se tienen en cuenta en la construcción de distintas piezas para poder tomar algunas decisiones en cuanto a reparaciones o mantenimiento que tengamos que efectuar sobre determinadas máquinas. Bueno, a continuación en imagen pueden ver en esta imagen un cigüeñal de un barco. Acá ven un cigüeñal muy bien pulido de un barco. A continuación atrás ven otro cigüeñal. Estos cigüeñales se construyen para barcos específicos. Para fabricarlos se han debido tomar ciertos criterios en cuanto a la construcción dimensional, es decir, tenemos en cuenta las medidas que nos figuran en el plano, y para fabricarlo utilizamos máquinas. Las máquinas van a producir desgaste sobre las piezas hasta darle la forma que podemos ver en la figura. Hay un aspecto que es la tolerancia. Cuán precisos somos en dejar las piezas en determinado rango de tolerancia en esta pieza de gran dimensión como puede ser un barco, ¿no? Bueno, acá ven a continuación el tamaño de un motor de un barco que contiene al cigüeñal antedicho. Imaginen que tienen que construir este barco, cuán precisos son, quieren construir motor de este barco, cuán precisos somos en la construcción de las distintas partes del motor. ¿Con qué grado de precisión trabajamos para fabricar los distintos engranajes, las distintas piezas? Si nosotros en este tipo de cigüeñal nos vamos a trabajar con tolerancias en micrones, milésima de milímetro en micrones, las piezas serían carísimas porque tendrían un grado de precisión importante, ¿no? Y el costo sería enorme, ¿no?, en la fabricación. Y por otro lado, tenemos este tipo de motor con este cigüeñal. Pueden observar que este es un motor de un vehículo y un cigüeñal de un vehículo. Hay una particularidad, son tamaños totalmente distintos. Un cigüeñal de una proporción mucho más chica, y hay otra característica. El cigüeñal de un barco lo vamos a producir una vez por año. Es decir, vamos a tener una construcción de un barco en particular una vez al año, una vez cada 2 años o cada determinado periodo. En cambio, con una producción, en una producción de vehículos podemos tener cientos de vehículos que estamos entregando al mercado todos los días, diario o mensuales. Bueno, una proporción en cantidad de cigüeñales que tenemos que estar fabricando es muy distinta. Es decir, que la cantidad de motores que vamos a fabricar en un día va a ser mucho mayor a la cantidad de motores de barco que yo podría llegar a fabricar en días. Esa diferencia hace también al concepto de producción en serie. La producción en serie
es la producción de bienes en grandes cantidades utilizando diseños estandarizados para que sean todos iguales. Habitualmente se emplean técnicas de cadena de montaje. Una cadena o tren de montaje es un sistema en el que el producto es fabricado según el proceso que se desarrolla paso a paso a medida que se va avanzando constantemente entre un conjunto de obreros y máquinas. La producción en serie se desarrolló a partir de la invención del auto, digamos, del automóvil con Henry Ford. Y había una particularidad, o sea, los motores tenían que ser todos iguales. Tenían que estar fabricados a grandes escalas y había un concepto que era la intercambiabilidad de las piezas. Es decir, las piezas tienen que poder funcionar digamos, en todos los motores. Es decir, si fabrico un cigüeñal, ese mismo cigüeñal tiene que poder montarse en cualquier motor. Y ahí entra el concepto de intercambiabilidad. O sea que si fabrico un tornillo, ese tornillo tiene que estar estandarizado y funcionar en cualquier tuerca. Eso permite no solo, digamos, cambiar las partes, en el caso de un mantenimiento, si yo tengo que cambiar alguna parte de la máquina, consigo un repuesto similar que está normalizado en sus medidas con un rango de tolerancia ya estandarizado, normalizado. Ese rango de tolerancia va a ser distinto entre, por ejemplo, un cigüeñal de un vehículo y un cigüeñal de un barco, perdón. El del barco va a tener un rango de tolerancia mayor porque es una pieza más grande y lograr una precisión exacta en una pieza más grande sería muy caro. En el cigüeñal vamos a lograr, de un vehículo, vamos a lograr un grado de precisión alto con la posibilidad de fabricarlo en serie. Eso me genera también la posibilidad de bajar los costos, ¿no? Bueno. A partir de la necesidad de pretender lograr que las piezas estén normalizadas dimensionalmente, surge lo que se llama la normalización. Y de ahí el concepto de intercambiabilidad, es decir, que si se fabrica una tuerca, la tuerca pueda funcionar con cualquier tornillo, o si se fabrica un eje y un buje, que los sucesivos ejes y bujes pueden intercambiarse respetando siempre las dimensiones de las piezas con un rango de tolerancia de precisión. La normalización y sus estándares están regidas por tres instituciones. Está el Instituto Nacional Americano de Estándares, ANSI, las normas industriales alemanas, DIN, y las normas ISO 2768. Acá pueden ver el concepto de intercambiabilidad. Tenemos un simple tornillo con una tuerca. El tornillo tiene su rango dimensional de tolerancia normalizado y la tuerca también. Entonces, cualquier tuerca va a poder girar dentro de la rosca de cualquier tornillo.
Medida nominal. La medida nominal es un valor de referencia que tenemos entre un agujero y un eje. Es el valor de referencia dimensional que va a tener el alojamiento donde se colocará el eje. Este valor de referencia medida nominal se ajusta de acuerdo a los niveles de tolerancia que va a tener la pieza. Puede llegar a suceder de que, de acuerdo a la tolerancia, tengamos un eje que pase por el agujero sin inconveniente o tengamos un eje que no pase por el agujero. De ahí es que surge la tolerancia como función que tiene la función principal de lograr la intercambiabilidad entre las piezas, es decir, que las piezas funcionen unas con otras dentro del mismo rango de medida nominal y tolerancia normalizada. La tolerancia es la variación que se permite en las dimensiones de una pieza con referencia a su medida nominal. Es decir, que variamos la tolerancia en relación con la medida nominal. La tolerancia está comprendida entre dos límites. El límite inferior, que indica la medida mínima que puede tener la dimensión, y el límite superior, que indica la medida máxima que puede tener la dimensión. La dimensión nominal es la medida que teóricamente debería tener la dimensión de la pieza. Es la que relaciona el eje y el agujero en caso de algún ajuste. Y la medida efectiva es la medida de la dimensión real de una pieza ya fabricada. Bueno, acá podemos ver, por un lado, tenemos una pieza con lo que llamamos la medida nominal. Acá le ponen línea 0. La medida nominal, y acá tenemos recuadrado con líneas a 45 grados rayado lo que sería la tolerancia. Podemos ver el límite superior y el límite inferior. El límite inferior está relacionado con la medida mínima y el límite superior con la medida máxima. Bueno, ¿y cómo lo representamos? ¿Cómo podemos representar? Una forma de representar es acotarlo y colocarle el número de la medida nominal y la tolerancia al costado, con el signo positivo, negativo o ambos signos. Ya vamos a ver los distintos casos. En este caso pueden ver un agujero acotado con 20 medida nominal con una tolerancia de 10 micrones y el eje con una tolerancia de menos 10 micrones. El micrón es la medida que representa la milésima de milímetro. Se utiliza la micra como símbolo para representarlo. Podemos, bueno, en este caso, cuando hablamos de micrones, para evitar colocar la cantidad de ceros, se coloca directamente el número en micrones. Digamos que sería la unidad micrón. Volviendo al ejemplo anterior, tenemos 20 en medida nominal más 10 micrones. En este caso 20 medida nominal menos 10 micrones.
Para medir el micrón utilizamos el micrómetro. Bueno, acá pueden ver representado para el eje, para el ejemplo anterior del gráfico, la medida nominal, la diferencia superior y la diferencia inferior. 20 más 10 micrones. Para el eje, la diferencia inferior sería 0, la diferencia inferior menos 10. 20 menos 10 micrones. Bueno, acá tenemos nuevamente la representación. La tolerancia va a ser 10 micrones. Bueno, podemos tener algún tipo de variación. En este caso acá podemos ver el símbolo diámetro 20, medida nominal, más 10 menos 5 micrones. Y en este caso tenemos el diámetro 20 más menos 10 micrones. También es otra forma de representar tolerancia. Bueno, de acá vamos llegando a lo que es representación normalizada de una medida de tolerancia. Si bien la técnica de representar la medida nominal con más menos la cantidad de micrones se usa habitualmente en la fabricación y construcción de piezas, también se utiliza esta forma de representarlo, donde acá no solo colocamos la medida nominal, sino lo que llamamos calidad de la tolerancia, que es en realidad cuánta tolerancia tendrá una dimensión, micrones de variación. Bueno, cuando hablamos de calidad de tolerancia, acá tenemos una letra F y un número 7. F minúscula, en este caso, nos está indicando que se trata de un eje. F mayúscula sería un agujero. O sea que las letras que veamos dentro de esta representación van a ser en mayúscula los agujeros y en minúscula los ejes. 7 va a ser la calidad de la tolerancia. La calidad está normalizada con un determinado rango. Cuando la calidad es chica, como en este caso 0,1, se utiliza para piezas de alta precisión. Si la calidad fuera, por ejemplo, 16, se utiliza para piezas sueltas, es decir, piezas de poca precisión. No van a necesitar ajuste mecánico ni encastrarse unas con otras. En el centro tenemos las piezas de uso industrial que se unirán con otras. Para lo que es encastres, digamos, vamos a utilizar en general calidades entre 5 y 11 dentro de este rango. De 5 y 11 vamos a utilizar para encastrar una pieza macho con una pieza hembra, y cuando tenemos que fabricar piezas de alta precisión como calibres, utilizamos rangos de calidades mucho más bajos. Bueno, hasta ahora lo que le dije es muy teórico, pero lo que establece la norma es esta tabla. Esta tabla
me indica, por un lado, las calidades y por otro lado, los diámetros. Y me establece en el centro la tolerancia. Por ejemplo, nosotros tenemos para un diámetro de entre 6 y 10 milímetros, diámetro 6 y 10 milímetros, para una calidad 7, vamos a tener un rango de tolerancia de 15 micrones. Por ejemplo, si la calidad baja para un diámetro de 6 a 10 micrones, la calidad baja, es decir, vamos a tener, por ejemplo, nos vamos a 16, vamos a tener un rango de tolerancia de 900 micrones. Si queremos lograr mayor precisión, vamos a ir a una calidad de 0,1. Para un diámetro de 6 a 10 milímetros, para una calidad de 0,1, el rango de tolerancia es 0,4 micrones. Ahora, volviendo al ejemplo del inicio, pueden observar acá el cigüeñal del barco y acá tienen el cigüeñal de un vehículo. El del barco va a tener un diámetro grande, digamos mayor, que el del vehículo, que el cigüeñal del vehículo. Si nos vamos a la tabla, suponiendo que tenemos el cigüeñal del barco con un diámetro de 315 a 400 milímetros, con una calidad de 7, vamos a tener 57 micrones. Pueden observar la diferencia que hay entre un diámetro de 6 a 10, donde tenemos en calidad 7, 15 micrones, y de calidad, y de diámetro 315 con calidad 7, 57. Es decir, que el rango de tolerancia de un cigüeñal de un barco va a ser mayor que el de un cigüeñal de un vehículo. Esto nos va a permitir poder trabajar y no tener costos tan altos en la fabricación. Hasta ahora aclaramos de esta nomenclatura lo que era la medida nominal y la calidad de tolerancia, que venía dada por una letra y un número. Definimos al 7 como la calidad de la tolerancia, que tiene un rango de 0,1 a 16, donde tenemos diferenciadas las piezas de alta precisión como calibres, las piezas de uso industrial y las piezas sueltas. Vimos la tabla donde se efectúan las comparaciones entre los distintos diámetros y las calidades. Ahora vamos a ver qué significa la letra. La letra, como dijimos, minúscula, indica que es una pieza macho, sería un eje. La letra mayúscula, una hembra. Un ejemplo en este caso, para ver valores de tolerancia: medida nominal 40, letra F7 tiene 25 micrones de tolerancia, es un eje. 40 R7, como el 7 es la calidad, tenemos 25 micrones de tolerancia.
y H7 tenemos 25 micrones de tolerancia. Entonces, ¿qué significará esta letra? La letra me va a estar indicando la posición de la tolerancia. Es decir, la posición en donde se ubica el rango de tolerancia en el eje y en las letras mayúsculas en el agujero. Por ejemplo, en este caso tenemos los ejes. Las letras van de A a ZC. La medida nominal va a estar ubicado siempre en la letra H. Acá lo pueden visualizar. Cuando vamos pasando de letra M, N, vamos trabajando con diferencias positivas. Es decir, que el eje se va a ir agrandando. Y cuando trabajamos con letras hasta la A, van a ser diferencias negativas. Digamos, en la figura van a ver este color gris. Ese color gris sería la calidad de la tolerancia, es decir, el rango de tolerancia que vamos a tener. En este caso en el caso del ejemplo anterior, 40F7, suponiendo acá tenemos F, habíamos dicho que eran 25 micrones. Los 25 micrones van a ser los que están representados en color gris. Es decir, que los 25 micrones, de acuerdo a la letra que tengamos, se van a ubicar más arriba o más abajo de la medida nominal. Bueno, con el agujero va a suceder lo contrario. Si comparan los gráficos, la letra A acá tiene diferencia negativa, de acá va a tener diferencia positiva. Y lo mismo con la letra ZC. Va a ser negativa, y acá lo tenemos en el eje como una diferencia positiva. Esquemáticamente vemos que en general las piezas se diferencian, en general los rangos de tolerancia, de las piezas van a estar ubicados entre la letra J, en la J del eje y del agujero, van a estar ubicadas en la medida nominal, que acá le llamamos línea 0. Las letras D del eje y R de la hembra van a estar ubicadas como en este rango negativo. Y en el rango positivo van a estar ubicadas las letras R macho y D hembra. Son en general las letras que se usan. Bueno, volviendo al ejemplo anterior, para visualizar las tres medidas, digamos. Habíamos dicho que teníamos 40F7, 40R7, 40H7. Para un 40F7, el campo de tolerancia va a estar ubicado en esta posición, los 25 micrones que habíamos dicho. Digamos que va a ser va a estar dentro del rango negativo. Para una letra R va a estar ubicado el campo de tolerancia, digamos, en un rango positivo. Y para una letra 40H7 va a estar ubicado dentro del rango de la medida nominal.
acá podemos ver otra tabla donde se ejemplifica ya directamente la letra con la tolerancia para los distintos diámetros. Volviendo al ejemplo inicial y para concluir, desde el punto de vista de mantenimiento, tenemos que tener el criterio de poder identificar cuando las piezas son piezas únicas, como el cigüeñal de esta máquina, de este barco, el cual va a ser necesario que retirarlo y hacerle el mantenimiento. Son en general piezas únicas. Hay una diferencia con el cigüeñal del vehículo, que directamente lo vamos a reemplazar ante algún problema o desgaste. Entonces, tenemos piezas que son menos costosas, fácil de intercambiar y vamos a efectuarle el recambio cuando amerite. En cambio, cuando son piezas únicas y el costo esté dentro de lo asignado, vamos a efectuar las reparaciones. Este es el criterio que tienen que tener y todo esto que hablamos de tolerancia está encuadrado principalmente en el caso que ustedes les toque en algún momento llegar a fabricar alguna pieza. Si les llega a tocar fabricar alguna pieza, deben poder conocer esto que hablamos de tolerancia, porque seguramente cuando envíen alguna parte a un tornero o a rectificar alguna parte de una máquina, deben poder indicarle el tipo de ajuste que van a requerir y el rango de tolerancia y dónde está trabajando.